Bendiciones hermanos, la hermana Gladys les saluda hoy en Guayaquil, la ciudad de la costa del Ecuador. Hoy tenemos una palabra en el Evangelio según San Juan capítulo número 14 y el Evangelio según San Juan capítulo 15. Si Dios quiere y no ha venido, vamos a tratar poco a poco estas palabras de nuestro Señor. Pero primeramente le vamos a mandar un saludo para los hermanos que se encuentran en México, los que se encuentran en Ecuador, los que se encuentran en Nicaragua, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Brasil, en Canadá. Dios les bendiga. Hoy estamos viendo ciertas manifestaciones en el clima, en algunos medios, algunas situaciones que se están viviendo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Comenzamos con una oración. Tenga su libreta de apuntes. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú y nadie más que tú, sacando a relucir toda la verdad y nada más que la verdad, porque tu palabra dice que la verdad os hará libre. Pero ¿cuál verdad? La verdad de la buena noticia del Evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos. Jesús, el camino al Padre. ¿Cuál Padre? ¿Hablamos de paternidad terrenal o hablamos de paternidad espiritual? ¿O hablamos del Dios verdadero, el Todopoderoso? Bueno, vamos a ver lo que dice. Capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Sí? ¿Por qué? Como Dios verdadero. Ahora dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Estaba más preocupado por el hogar de cada uno de vosotros, nuestro, que por el de él mismo. ¿A dónde vive Dios? Pregunta. La Biblia dice los cielos de los cielos. Estamos hablando de un cielo más arriba del cielo que nosotros vemos en el firmamento, más allá de todos los cuerpos que están en el espacio. Termina el espacio infinito, ahí está Dios. Y dice: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sí? Si no conocemos al Señor Jesucristo, nunca vas a conocer al Padre. Si no estás en el camino del Señor Jesucristo, no habrá cielo, ni firmamento, ni los cielos de los cielos para ti. El Señor manifiesta que ya todo le había sido revelado. Estas palabras fueron después de la traición de Judas. Todos sabemos que Judas Iscariote estaba en una relación apostólica con el Señor Jesucristo y luego le traicionó. ¿Por qué le traicionó? Porque se había hecho de una mala influencia satánica que luego que le entusiasmó, le pagó, y luego que le pagó, no pudo usar el dinero para sí ni para nadie. Todos sabemos el final de Judas Iscariote. Pero si usted lee el capítulo 12 y el capítulo 13, hubo algo más increíble con los apóstoles. ¿Cómo era la relación del Señor Jesucristo con sus apóstoles? Y ahí dice que Él amaba a sus apóstoles. Entonces, la persona que más amó, en la que más confió, que le entregó hasta el dinero, fue quien lo delató y lo mandó a prisión. Eso es una cuestión bastante interesante en el mundo cristiano y en el mundo de la vida. El Señor Jesucristo está diciendo ahí que a pesar de todo eso, le dijo: haz lo que tienes que hacer. ¿Con quiénes estaba hablando ahí? Con Tomás. ¿Quién más estaba hablando ahí con él? Felipe. Resulta que Tomás tenía un problema de incredulidad. Si usted lo vuelve a leer, ese problema persistió hasta después de la resurrección. Tuvo el Señor que venir a demostrarle con pruebas contundentes que Él era quien decía ser Dios en la tierra. Qué increíble la palabra cuando nos dice la verdad. La verdad os hará libres. Y aquí dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya desde ahí le cerró la puerta a la corruptibilidad del diablo.
¿Quién era el Señor Jesucristo? 3 veces santo, nunca pecó, no tenía pecado original. En otras palabras, Dios en la tierra. Entonces, hermanos, seguimos con la lectura. Aquí dice algo más. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En un tiempo en el cual no era creíble que el Señor Jesucristo venía del reino de los cielos, y ellos le pedían una prueba de muéstranos al Padre y nosotros te creemos. Y eran sus apóstoles. No estamos hablando del pueblo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Vamos a ver. Aquí dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cómo sabían ellos que el Padre moraba en el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo estaba en reverencia, estaba con la palabra, estaba en sus obras y estaba en oración. La palabra siempre va en oración y va para la obra del reino de los cielos, que es la obra del Padre. ¿Sí? Seguimos. Aquí dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Empiece a tomar apunte de lo que usted quiere para su vida ahora. ¿Y lo va a pedir en el nombre de quién? ¿De Felipe? ¿En el nombre de Tomás? ¿En qué nombre lo vamos a pedir si dice su palabra? Con sus mismas palabras, dijo el Señor Jesucristo, pedidlo en mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí ve cómo es esta palabra? Vamos a seguir dilucidando todas las palabras del Señor Jesucristo para que su obra se manifieste en cada una de nuestras vidas. Seguimos. Aquí hay un subtítulo que dice la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dice junto a, sino en vosotros. Dios es quien revela y se manifiesta sobrenaturalmente. Nosotros no. Ahora seguimos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cuando el mundo le diga estás muerto, usted diga no, yo vivo porque Cristo vive. El Señor vive también en el nombre de Jesús. Ahora viene otra cuestión. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios se manifiesta a su pueblo y a los que guardan sus mandamientos, ¿sí? Por eso el Señor mora en vasos limpios, no mora en vasos sucios, ¿sí? Ahora vamos aquí, hay algo más y dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Con él. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. No está hablando del diablo, ni los demonios, está hablando del Señor Jesucristo. Vamos a ver algo más. Y aquí dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Algo más y dice, os he dicho estas cosas, estando con vosotros más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y estamos en el versículo 27. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice la palabra del Señor. Ahora dice algo más. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros si me amarais. Os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Sí ve? Nada tiene que ver el reino de las tinieblas con el reino de los cielos. Dicho por la palabra del Señor Jesucristo. Ahora vemos qué sigue, qué dice la palabra de Dios con respecto al final. Dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y le dice a sus discípulos, salgamos de este lugar. Y los retira después de haberle dado la palabra. Esa palabra que viene con la bendición del reino de los cielos. Ahora viene el capítulo 15, el capítulo más importante de la palabra de Dios del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan tiene ciertas situaciones que son muy infinitamente verdaderas. Habla de la vida eterna, que nada tiene que ver con Satanás. Tiene vida y no es un espíritu de muerte. Entonces, aquí viene una cuestión. Habla, dice Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí les acaba de decir, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y les acaba de decir el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, usted está limpio. Aceptó a Cristo, el diablo se retiró de su vida en el nombre del Señor Jesús. Ahora viene algo más y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Usted habla del pámpano y el pámpano es lo que sujeta la fruta, que es la uva. Entonces, cuando viene el fruto de la vid, resulta que el Señor Jesucristo se pone en el lugar del fruto de un racimo de uvas y lo pone a usted y a mí como el pámpano, que es lo que sujeta la fruta. Qué interesante. ¿Por qué? Porque Él está lleno de semillas. Y esas semillas son para fructificación, pero para el Evangelio, para la obra del Santo Espíritu de Dios, para que se propague el Evangelio y sean multiplicados todas aquellas cuestiones que ha sido sembrada por el Espíritu de Dios en la tierra, que no tiene nada que ver con el espíritu del diablo, ni la tierra, ni la mundanalidad, sino el espíritu de Dios. Entonces hay algo más, dice aquí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene más amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Usted se da cuenta que el amor de Dios no tiene nada que ver con el amor del Padre, de las tinieblas, que es Satanás. El amor del Padre de las tinieblas, que está para perjudicación del reino de los cielos, está totalmente vencido por el poder de Dios.
porque el Señor ganó y resucitó en la cruz de entre los muertos. Y una vez resucitado estuvo en la tierra 40 días y 40 noches. Y no pudieron ninguno de los romanos ni el sistema malvado de Satanás en contra del poder de Dios. Entonces esa es la promesa, que llevéis mucho fruto y todo fruto que os tengáis por la palabra de Dios sea incorruptible, para que nada ni nadie os detenga el poder de Dios. El poder del Evangelio es ese. Es un poder sobrenatural. No tiene nada que ver con el poder del mundo. Cuando el Señor dice, ustedes vosotros los llamaréis amigos, ya no sois siervos, porque el Señor se revela delante de cada uno de nosotros y ya no es amigo. ¿Es o no es amigo? Ya no eres amigo del diablo, ya no eres amigo de Satanás, ya no estás en perdición, ahora estás en bendición. El Señor está para fructificar, para multiplicar, para poner todo lo bueno en tu vida, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu de cada uno de nosotros. Cuando el Señor viene y restaura una vida, le da salud y le da razón, y quita toda obra de Satanás del infierno y restituye la razón. Por eso es el Evangelio, el poder del Evangelio en la tierra, es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Ahora seguimos para terminar este capítulo que es interesante. Dice, el mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El primer aborrecido fue el Señor Jesucristo. Ahora, ningún cristiano en el mundo, ni siquiera los que no conocen a Dios, pueden pasar sin aborrecimiento. Eso quiere decir que la vida no es color de rosas. Hay que trabajar y esforzarse, pero el sacrificio ya no lo pide Dios. Porque la Escritura dice algo más. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, hermanos, la palabra continúa diciendo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, no es color de rosas, pero el Señor está ahí para bendecir a cada uno de nosotros. Si hay persecución, en medio de la persecución, el Señor está ahí y la desarma. En ese momento que oramos por todo lo que es nuestro, el Señor lo destituye, lo retira y lo pone donde debe de estar, en el infierno. Pero lo del reino de los cielos no os perecerá ni siquiera una de vuestras pestañas, dice la palabra. Y hay que creer en la promesa. Entonces termina el apóstol diciendo, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque también, dice, habéis estado conmigo desde el principio. ¿Sí ve? Desde el principio. Esa es la relación con Dios, desde el principio. ¿Cómo sabe el Señor que vosotros permanecéis en Él? Porque está Él desde el principio, es creador de creadores, y el diablo no es más que una creación. Por lo tanto, el Señor nos hace más que vencedores. ¿Si ve cómo es la palabra? La palabra del Señor restablece, restituye, restaura, repara y desata todo lo que el reino de los cielos tiene para usted. No es nada más que bendición. El Señor no está para la obra de maldición del diablo y de Satanás y su muerte en el fuego eterno. Estamos hablando de una palabra que es para bendición eterna. Las perlas valiosas de la palabra del Señor están en el reino de los cielos. Es el único que tenemos para la vida eterna. Esta es la palabra de hoy. Nos despedimos con una oración.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú sabrás cómo harás para acercar toda obra de Satanás en contra de tu reino y será restablecido por siempre y para siempre. En el nombre bendito por sobre todo nombre. Amén y amén. Tenga un bonito día. Que el Señor esté con usted. Shalom.